¿Cómo están? ¿Ya podemos empezar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esperamos un minuto más? ¿El delegado ya puede avisar que ya está todo? Que ya estamos comunicando. ¿Mm? ¿Cómo está nuestro delegado? ¿Mm? Ya arrancamos nomás. Bueno, dale, listo. Bueno, entonces continuamos con lo que ya decimos, la escorrentía superficial. Y con esto lo que hacemos es realmente, vamos a ver la transformación de la lluvia a un escurrimiento. Acuerda, esto ya vimos, que uno de los objetivos principales de la hidrología superficial es calcular el hidrograma, que va a generar un hietograma, que estamos acá, el hietograma, y puede ser de un evento concreto o de una precipitación supuesta o un caudal de proyecto. Realmente se usa para un caudal de proyecto, también se usa este método, o sea, la lluvia que pasa siempre por la cuenca y luego al escurrir, tenemos que quitar el escurrimiento, o sea que siempre dependemos, si es para una caudal de proyecto, queremos determinar el Q máximo que se produce. La precipitación ocurre siempre, está sobre la cuenca y esto se transforma en escorrentía, y esta escorrentía puede ser caudales normales, inundaciones, crecientes o sequía. O sea, depende del tipo de precipitación, la escorrentía podemos poner caudales normales, puede haber inundaciones o crecientes y sequía. En la cuenca hidrográfica, la transformación de la lluvia en escurrimiento genera caudales que son requeridos para revisar o diseñar las estructuras hidráulicas. O sea, la lluvia en escurrimiento, que es lo que pretendemos siempre determinar, generalmente queremos hacer lo que se llama una lluvia un caudal de proyecto para una determinada obra, especialmente obras de drenaje pluvial que tanto necesitamos. Entonces esto es de esta forma. Este es un método para determinar el caudal, y al tener los caudales podemos determinar realmente el escurrimiento. Podemos dimensionar lo que se llama las estructuras hidráulicas. Esto ha propiciado desarrollo de métodos para estimar escurrimiento a partir de la precipitación que lo origina. Y a estos procedimientos se le denominan como modelo de lluvia-escurrimiento. Los modelos de precipitación y escurrimiento podemos clasificar en tres métodos normalmente: en los empíricos, estadísticos y el hidrograma unitario. Los empíricos son a veces a base de fórmulas, o también puede ser, a veces puede ser, los métodos empíricos se han estructurado a través de ecuaciones matemáticas, las cuales intervienen algunas de las características de las cuentas, así como las condiciones del uso del suelo, pendiente, terreno, etcétera, etcétera. Y el más utilizado es el método racional, que ya vimos en la clase anterior, que es Q es igual a C por I por A. Este es un método empírico para hacer la transformación lluvia-caudal. Otro método es el método estadístico. El método estadístico es un método especialmente para el diseño y la planificación de obras futuras. Por ejemplo, la crecida de diseño para el vertedero de una presa o de un evento tal vez que no se ha presentado jamás, pero es necesario conocer. Se basa en considerar que el caudal máximo anual es una variable aleatoria que tiene una cierta distribución. Se requiere tener el registro de caudales máximos anuales. Cuanto mayor
sea el tamaño del registro o la cantidad de años registrados, mayor será la aproximación del caudal o el cálculo del caudal de diseño, el cual se calcula para un determinado periodo de retorno, que normalmente suele ser, bueno, cada hora tiene un periodo de retorno y al riesgo de ocurrencia. Los más utilizados son el método normal, log normal, Pearson y Gumbel. Y finalmente, hoy vamos a desarrollar un método que es el hidrograma unitario. El método de hidrograma unitario fue desarrollado originalmente por Sherman. El hidrograma unitario es el hidrograma de escorrentía directa causada por una lluvia efectiva unitaria de 1 centímetro o 1 milímetro de intensidad constante a lo largo de la duración efectiva y distribuida uniformemente sobre el área de drenaje. Vuelvo a repetir, el hidrograma unitario es el hidrograma de escorrentía directa causado por una lluvia efectiva unitaria de 1 milímetro o 1 centímetro de intensidad constante a lo largo de la duración efectiva y distribuida uniformemente sobre el área de drenaje o sobre la cuenca, diríamos. Lo que supóngase que se presenta una misma tormenta en dos cuencas con el mismo suelo y la misma área, pero de diferentes formas, lo que va a suceder, como vemos acá en la figura, aunque el volumen escurrido sea el mismo, el gasto o el pico o el caudal pico y las demás características del hidrograma varían de una cuenca a otra. El método de hidrograma unitario toma en cuenta este efecto, considerando además de la altura total de precipitación, el área de la cuenca, su forma, pendiente, vegetación, etc. Con la aplicación del hidrograma unitario se podrá predecir la forma del hidrograma de crecida y el caudal máximo que puede tener. Fíjense, esta lluvia y estas lluvias son idénticas, las cuencas son diferentes, por consiguiente el hidrograma de crecida también son diferentes. Y con el método de hidrograma unitario podemos predecir esto. Bueno, tenemos la hipótesis en que se basa el hidrograma unitario. La primera hipótesis es distribución uniforme. La precipitación efectiva o lluvia neta, ya voy a explicar lo que es precipitación efectiva y lluvia neta, porque no es lo mismo que la precipitación efectiva y la lluvia neta. Está uniformemente distribuida en toda el área de la cuenca. O sea, en toda el área de la cuenca, la distribución es uniforme. La intensidad uniforme de la precipitación efectiva es de intensidad uniforme en el periodo de Teso 1, que puede ser en horas o minutos. C, la tercera, tiempo de base constante. Durante la duración total del escurrimiento, DE, la duración total del escurrimiento, DE, directo o tiempo base de la misma para toda tormenta con la misma duración de lluvia. Esta es la duración de la lluvia, esta es la duración de la lluvia, este D es la duración de la lluvia, esta es la intensidad. Independientemente del volumen total de escurrido, todo el hidrograma unitario está asociado a una duración de lluvia en exceso. O sea, si se tiene esta lluvia que tenemos en color azul, tendríamos este hidrograma. Si tenemos este color verde, sería este hidrograma. Y si tenemos este color azul, perdón, este color rojo, sería este hidrograma. O sea que acá va creciendo la lluvia. O sea que a medida que va aumentando, también va aumentando los caudales. Entonces, esto quiere decir que si la duración de la lluvia, son iguales, el tiempo base de la precipitación
son iguales, independientemente de la intensidad de la lluvia. Proporcionalidad. Esto es muy importante, muy importante. Las ordenadas de todo hilograma de escurrimiento directo con el mismo tiempo base son directamente proporcionales al volumen total de escurrimiento directo, es decir, al volumen total de lluvia efectiva. En consecuencia, las ordenadas de dicho hilograma son proporcionales entre sí. O sea, esta es la duración de una lluvia determinada, esta es la intensidad y este es el caudal. Si tenemos otra lluvia de igual intensidad, tenemos también otro caudal diferente. O sea, lo que nos dice esto es que, voy a mostrarle nuevamente acá para que vean, si tenemos la misma duración de lluvia, y tenemos acá la misma duración de lluvia, lo que ocurre es que esto se puede ir sumando. Se puede ir sumando. O sea, si para este tiempo determinado vamos a tener un caudal que va a ser la suma de ese caudal. O sea, podemos ir sumando eso, y eso va a dar el hidrograma total de escorrentía considerando el mismo tiempo. En pocas palabras, si una lluvia tiene igual duración, los caudales son proporcionales entre sí. Superposición de causa y efecto. El hidrograma que resulta de un periodo de lluvia dado puede suponerse el hidrograma resultante de un periodo lluvioso precedente. O sea, acá tenemos un periodo de lluvia precedente que ocurrió, que tuvo este hidrograma. Luego, llueve en un momento determinado, tiene esta lluvia. Se puede considerar, o sea, se determina este hidrograma. Y lo que se puede hacer es sumar estos hidrogramas. Hola, Inge. Hola. Sí, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué pasó? Bueno. Si disponemos de un hidrograma unitario, podremos construir el hidrograma producido por cualquier precipitación. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un hidrograma unitario. Acuérdense que un hidrograma de 1 hora, de 1 milímetro, este sería el hidrograma unitario. Y podemos construir un hidrograma de 2 milímetros de precipitación, que sería esto. Estos son proporcionales entre sí. De la misma cosa, podemos determinar para 1 milímetro que dura 2 horas, este sería el hidrograma unitario de la primera hora, este sería el hidrograma unitario de la segunda hora, y el hidrograma total sería la suma de ambas ordenadas. ¿Van entendiendo? No hay problema. ¿Se entiende? Bueno. Además, dice que ambas propiedades pueden utilizarse combinadas. Por tanto, en un caso real, si conocemos el hidrograma unitario de nuestra cuenca, podríamos dibujar fácilmente el hidrograma que se producirá con cualquier precipitación. Por ejemplo, si un hidrograma
en la primera hora llovió 2,5 milímetros, la siguiente 3 horas llovió en 4,2 y finalmente las 2 últimas horas 1,8, podemos determinar el hidrograma total de esta lluvia, conociendo siempre el hidrograma unitario. Bueno, o sea, si conocemos el hidrograma unitario, este es la lluvia de una hora de 4,2 milímetros. Esto que está es la lluvia de 2,5 milímetros. Esto está acá es la lluvia de 1,8 milímetros. Y esto que está acá es el hidrograma unitario. Acá, ¿qué se hizo? Teniendo el hidrograma unitario, esto es dato, esto tiene que ser dato de una cuenca. Ya le voy a mostrar cómo se determina el hidrograma unitario más adelante. Entonces, con este hidrograma unitario que se tiene como dato, entonces, según por el principio, si multiplicamos, esto vale un determinado valor, multiplicamos por 1,8 y vamos a tener, perdón, si multiplicamos por 2,5, vamos a tener la primera lluvia, el primer hidrograma, pero con 2,5. Luego tenemos, ¿cuántas horas? 3 horas. Las 3 horas siguientes, con 4,2, tenemos acá el hidrograma producido por del hidrograma unitario, aplicando el principio de proporcionalidad. Tenemos la 4,2, el hidrograma para 4,2. Esto lo repetimos 3 veces en este hidrograma y tenemos eso. Luego, las siguientes 2 horas llueve 1,8, que tenemos también multiplicando el hidrograma unitario por 1,8, la proporcionalidad, y tenemos esto. Y finalmente podemos determinar el hidrograma total de esta precipitación. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna consulta? Muy poca pregunta hay. Bueno, ahora, fíjense, yo le estoy hablando de un hidrograma unitario y le di unos principios, pero ¿cómo se obtiene el hidrograma unitario? Ese es el gran tema que debemos entender también. El hidrograma unitario se obtiene a través de se tiene un hidrograma determinado, el área de la cuenca, la lluvia que se produce, y se puede medir, se puede ver qué realmente periodo a lo largo del cual se ocurrió la precipitación, altura de precipitación promedia sobre la cuenca, el periodo a lo largo del cual ocurrió la precipitación efectiva. O sea, lo que realmente es que se tiene. Este es un método que el hidrograma unitario se obtiene para cada cuenca por medio de mediciones. Se mide la precipitación por un lado y se mide el caudal por otro lado. Y entonces, en un punto determinado donde se está haciendo las mediciones de caudales, se van teniendo las precipitaciones, los caudales, que son los caudales efectivos. ¿Por qué? Porque allí ya hubo pérdida en el escurrimiento. Acuérdense que hay una pérdida cuando hay de una precipitación determinada debido a las infiltraciones, a la evaporación, a la evapotranspiración. Entonces, eso es lo que llamamos lluvia efectiva. Por eso llamé desde el principio, atención, hay una precipitación y luego hay una precipitación efectiva. Cuando hablamos en este tema de hidrograma unitario, lo que tenemos que usar generalmente o siempre usamos es la precipitación efectiva.
Y la precipitación efectiva, ya también lo voy a mostrar cómo se calcula. Pero ¿cómo se obtiene el hidrograma unitario? Se obtiene haciendo mediciones. El hidrograma unitario se tiene la precipitación, se mide la precipitación, se mide el caudal en una cuenca determinada, y eso, entre precipitación y caudales, se van quitando diferentes valores y finalmente se puede obtener un hidrograma unitario. O sea, para la precipitación, ¿cuál sería la precipitación? El hidrograma para una lluvia de 1 milímetro y en 1 hora. Ese es el principio del hidrograma unitario. O sea, es un método que se basa en mediciones. O sea, y hay que tener también datos de la precipitación y de las mediciones para obtener el hidrograma unitario. ¿Me comprenden? Qué bueno que todos entiendan. ¿Entienden todo? Bueno, el procedimiento para calcular el hidrograma unitario tradicional se sintetiza en los pasos siguientes. Se obtiene el hidrograma de escurrimiento directo y se calcula el volumen de escurrimiento directo. Se estima la lluvia de exceso dividiendo la precipitación efectiva por el escurrimiento directo entre el área de la cuenca y se especifica la duración de esta lluvia. Se determinan las ordenadas del hidrograma unitario dividiendo las del hidrograma de escurrimiento directo entre la lluvia en exceso. Eso es la forma de cómo se obtiene el hidrograma unitario para una cuenca determinada. Cada cuenca tiene un hidrograma unitario. Bueno, se obtiene el hidrograma de escurrimiento directo y se calcula el volumen de escurrimiento directo. O sea, tenemos, este es el hidrograma de escurrimiento directo, tenemos un caudal base que ya tiene, y finalmente hacemos la separación entre la escorrentía directa del caudal base y tenemos el escurrimiento directo. Para que el hidrograma unitario muestre solo el efecto de la escorrentía directa, es preciso separar la contribución del caudal base. El hidrograma que se obtiene eliminando la contribución del caudal base muestra solo la contribución del exceso de precipitación o la escorrentía directa, o la precipitación directa, diríamos. Se estima la lluvia de exceso, precipitación, dividiendo por B sub E entre el área de la cuenca, se especifica la duración de esta lluvia, volumen total de exceso, área de la cuenca, altura escorrentía uniforme equivalente para toda la cuenca, y tenemos la altura de precipitación efectiva, que es BE sobre el área de la cuenca, el volumen de exceso sobre el área de la cuenca. Acá tenemos, creo que ya vimos la vez pasada, la clase anterior, lo que es la precipitación neta. Esto es la precipitación, o sea, ocurre una precipitación determinada. Al ocurrir la precipitación determinada, hay una parte que se infiltra y esto es lo que realmente produce la precipitación efectiva. Y esto produce la escorrentía. Entonces, obtener la ordenada del hidrograma unitario dividiendo las ordenadas del escurrimiento directo entre la altura de precipitación, lluvia en exceso, la duración en exceso, tiempo efectivo que provoca altura de precipitación efectiva, H sub E, precipitación efectiva correspondiente al hidrograma unitario, y se obtiene a partir del hietograma, la tormenta y el índice de filtración media. Estamos teniendo sí, profe. Bueno, gracias. Conociendo el hidrograma unitario, ustedes me van siguiendo a mí lo que estoy haciendo.
le estoy mostrando ahora cómo se obtiene el hidrograma unitario. Anteriormente les mostré las propiedades del hidrograma unitario. Entonces, luego vamos a hacer algunos ejercicios para poder entender realmente cómo se obtiene, cómo se utiliza este método de hidrograma unitario. O sea, aplicación del hidrograma unitario. Dice, conociendo el hidrograma unitario de una cuenca para una cierta duración, permite obtener el hidrograma de escorrentía directa correspondiente a una tormenta simple de igual duración y una lámina cualquiera de precipitación efectiva, o una tormenta compuesta de varios periodos de igual duración y láminas cualesquiera de precipitación efectiva. Hipótesis del hidrograma unitario, método de la superposición. Eso es como hipótesis. Predecir el impacto de la precipitación sobre el caudal, predecir la crecida proporcionada, estimaciones o caudales del río a partir de la precipitación, y calcular el caudal que se produciría en determinados periodos de tiempo base a una cantidad de precipitación efectiva. Eso es lo que se hace con el hidrograma unitario. Bueno, entramos un poco en ejercicios. Quiero saber si me entendieron todo esto. ¿Entendieron? Sí, bueno, listo, gracias. Calcular el hidrograma que se producirá con la siguiente precipitación neta. Dice, la primera hora llovió 1,8 y la segunda hora llovió 0,7. Este es un ejemplo de cómo se utiliza. Entonces, conocemos el hidrograma unitario de una cuenca para una precipitación neta de 1 milímetro durante 1 hora y es el siguiente. Esto, como le digo, es dato. Esto tiene que ser dato. O sea, debemos conocer cuál es el hidrograma unitario para 1 milímetro y 1 hora de duración. Entonces, esto tenemos que conocer para cada cuenca. Una vez que se conoce esto para cada cuenca, podemos aplicar la teoría del hidrograma o los principios del hidrograma unitario y podemos determinar cuál es la precipitación que realmente ocurre. Podemos determinar el caudal que se produce debido a esta precipitación. En la primera hora llovió 1,8 milímetros y la segunda hora 2,7. Esto tenemos como dato de la precipitación el hidrograma unitario. Entonces, acá tenemos la solución. O sea, ¿qué tenemos? Esto que está acá, ¿qué es? Es la hora, la primera hora, que es esto que está acá, fíjense que es esto que está acá, es dato. Entonces, ¿cómo determinamos a partir de la lluvia de la primera hora? Entonces, tenemos que multiplicar por el principio de proporcionalidad, tenemos que multiplicar, si la primera hora llovió 1,8, entonces multiplicamos por 1,8. Entonces, multiplicamos por 1,8 estos valores y va a ir dando estos valores que voy colocando en esta columna. Y luego, como en la segunda hora llovió 2,7, entonces este sería el hidrograma de la segunda. Por eso, la primera hora llovió, se inicia en 0. La segunda se inicia a partir del inicio de la segunda hora. O sea, acá tendría que estar en este hidrograma. No sé qué pasó. Acá sería 1, porque se inicia la segunda hora. Entonces, por el principio de proporcionalidad, multiplicamos la segunda hora por 2,7 y nos da el valor de el hidrograma, que en este caso está en color fucsia. Y finalmente, por el principio de suma, de superposición y efecto, tenemos estos valores.
Y este es el resultado que nos da este hidrograma de este ejemplo. La primera hora llovió 1,8, la segunda hora llovió 2,7 y finalmente tenemos, esto es lo que el hidrograma debido a esa lluvia. ¿Vamos bien? Sí, profe. No tenemos ninguna consulta. ¿Se entiende? Bueno. Pasa que en este ejemplo es demasiado sencillo, pero hay veces que tenemos un poco más para poder aplicar a otros tipos de problema. Entonces, el hidrograma unitario, el método del hidrograma S o curva S, que también podemos determinar a partir del hidrograma unitario para una duración efectiva, sirve para obtener la duración de la curva S. Podemos obtener el hidrograma unitario y a partir del hidrograma unitario podemos ir determinando otros hidrogramas. Bueno, o sea, voy a mostrarle un poco esto. La lluvia continua puede considerarse formada en una serie de infinitas lluvias de periodo P, de precipitación P, tal que cada lluvia individual tenga una altura de precipitación efectiva. La lluvia continua se halla sumando las ordenadas de una serie de infinitos de hidrogramas unitarios de duración de duración DE, horas según el principio de superposición. De la curva OC de una cuenca se puede dibujar a partir del hidrograma unitario una duración de E que sirve para obtener el hidrograma unitario para otra lluvia de diferente duración. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varias lluvias, una lluvia y vamos descomponiendo en varias lluvias. Y si por el principio de superposición que va a ir pasando, vamos a ir teniendo esto y va a llegar un momento en que esto va a ser una curva S, que es la curva, puede construirse, dice, en la figura del esquema, el tiempo de base del hidrograma unitario es igual a 6 periodos. La suma máxima ordenada se puede alcanzar a este ejemplo después de 5 periodos. El valor máximo se estabiliza y permanece constante en el tiempo. La curva S puede construirse gráficamente, sumando una serie de hidrogramas unitarios iguales, desplazando a un intervalo de tiempo igual a duración de la precipitación de exceso de E, para los que fueron deducidos. Y si disponemos del hidrograma unitario para una cuenca, por ejemplo, el generador de la precipitación efectiva de 1 milímetro una hora, podemos construir el hidrograma que se produciría si lloviera 1 milímetro indefinidamente. O sea, si esto ocurre indefinidamente, podemos obtener esto. Pero también podemos obtener, por la superposición, podemos tener, si el mismo hidrograma corresponde a la precipitación efectiva de 1 milímetro de 2 horas, el hidrograma ese se conseguiría sumando muchos otros hidrogramas con una fase excisa de 2 horas. O sea, podríamos tener, si esto vamos sumando para 2 horas, y así sucesivamente podemos ir obteniendo los valores. Y finalmente, podemos obtener, a partir de la curva obtenida para 12, obtenemos el hidrograma de duración para un exceso de 24 horas. De 12 horas pasamos a 24 horas. Y así sucesivamente podemos obtener la curva S, el hidrograma unitario de 12 horas y el hidrograma unitario de 24 horas. Fíjense, acá tenemos cómo se va determinando el hidrograma unitario para 24 horas es K de 24 horas, que es 0,4 y el otro es 0,5.
el calcular el hidrograma de 24 horas y se dibuja el hidrograma unitario para ambas lluvias. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Conocemos el hidrograma unitario de una cuenca y una precipitación neta de 1 milímetro durante 1 hora y es el siguiente. Como ya les dije, esto es dato porque se tiene la precipitación, el hidrograma unitario para 1 milímetro de 1 hora. Esto es dato. Y calcular el hidrograma unitario que se produciría con 1 milímetro de lluvia y 3 horas de duración. O sea, esto lo que está haciendo es el mismo hidrograma unitario, pero con 3 horas de duración. Entonces, ¿qué se va teniendo? El hidrograma unitario, y luego se va teniendo esto, el hidrograma total. Si esto dividimos 3 milímetros en 3 horas, Q sería 1 milímetro en 3 horas. Y esto sería el hidrograma unitario de 1 milímetro en 3 horas. O sea, acá la duración de la lluvia cambió un poco. Y acá es cómo se procede realmente el Q. Acá tenemos Q para 3 horas y acá tenemos 3 milímetros en 3 horas y acá tenemos 1 milímetro en 3 horas. ¿Cómo se obtiene? Bueno, si también el hidrograma unitario sintético es un hidrograma cuando no se tiene datos de precipitación, no se tiene el hidrograma unitario. ¿Cómo se obtiene el hidrograma unitario? El hidrograma unitario se tiene midiendo, haciendo las mediciones de precipitación y midiendo los caudales. Pero hay casos, hay cuencas en que no se tiene esos datos. Entonces, lo que se utiliza es un concepto de un hidrograma unitario sintético. Dentro de esos hidrogramas unitarios sintéticos, el hidrograma unitario triangular es uno de los más usados. O el hidrograma dimensional de SCS. Para este tipo de aplicaciones se utiliza el hidrograma unitario obtenido en una cuenca de la región hidrológica utilizando los parámetros fisiográficos de cuenca donde se fue calibrado y se denomina hidrograma unitario sintético. O sea, les mostré el método del hidrograma unitario. El método del hidrograma, cómo se obtiene el hidrograma unitario, cómo se puede obtener las lluvias, los caudales a partir de las precipitaciones por el método del hidrograma unitario. Ahora, ¿por qué? Porque se tenía como dato el hidrograma unitario que se pudo calcular debido a que se midió precipitaciones y caudales. En base a eso que se determinó precipitaciones y caudales, se tuvo un hidrograma unitario y en base a eso se puede calcular en la cuenca conocida, donde se tiene hidrograma unitario, las precipitaciones, los caudales teniendo directamente las precipitaciones. Pero hay casos en donde no se puede hacer eso, no se puede tener esas mediciones de precipitación, de medir precipitación y caudal. Entonces se usan los hidrogramas unitarios sintéticos. Esos hidrogramas unitarios sintéticos son el hidrograma unitario triangular y el hidrograma adimensional SCS. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a mostrarles cómo el método de hidrograma triangular para cálculo de caudales. Esto es lo que voy a mostrarles ahora. El método se desarrolló
por el Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos y se utiliza para el estudio de cuencas hidrográficas con áreas mayores a 10 kilómetros cuadrados. Representa la comparación gráfica de los gastos de descubrimiento contra el tiempo necesario para que esto presente. La teoría del hidrograma unitario triangular se sustenta en las siguientes propiedades. La periodización efectiva se distribuye uniformemente en el tiempo o periodo de duración específica. La precipitación efectiva se distribuye uniformemente en todo el área de la cuenca de drenaje. El procedimiento de cálculo. Bueno, el procedimiento de cálculo. Se debe tener Q al pico, que es este caudal pico, que es igual al área de la cuenca sobre el tiempo P, el tiempo al pico. Q al pico unitario y el valor depende en qué unidades va dando, se va introduciendo, da finalmente metros cúbicos por segundo. Si el tiempo en el área es en kilómetros cuadrados, se utiliza la unidad en kilómetros cuadrados y el tiempo en horas. Se multiplica por 0,28, que es un factor de conversión, y Q al pico da Q da metros cúbicos por segundo por milímetros de lluvia. O sea, por cada milímetro, y entonces se tiene un hidrograma unitario para el siguiente, para una cuenca determinada. A partir de ahí, el hidrograma, podemos tener esto que está acá, que el tiempo al pico es 0,5 delta T, que es duración de la precipitación efectiva en horas. Y para determinar el delta T, tenemos que tener el tiempo de concentración. Delta T es igual a 0,2 del tiempo de concentración. O sea, esa sería la duración de la lluvia. El tiempo de retardo, o sea, el tiempo de retardo, esto que está acá, que es igual a 0,6 el tiempo de concentración. Y el tiempo de recesión es 1,067 el T, tiempo al pico. Y entonces el tiempo base es T sub P más T sub R. T sub P más T sub R es el tiempo base. Van siguiendo. Sí, profe. Bueno. Miren que es un poco complejo si en la primera vez, porque es bastante complejito aparentemente, pero después se puede solucionar. Fíjense que en todo momento estamos hablando de precipitación, de una precipitación efectiva. Pero la precipitación efectiva, ¿de qué depende? La precipitación efectiva es la parte de la lluvia total resultante de descontar las pérdidas por escorrentía superficial, percolación profunda y evaporación de la lluvia interceptada por el follaje o que puede aprovechar la vegetación para suplir su demanda. Este método se llama SSS y permite el cálculo de la lluvia neta o precipitación efectiva a partir de ¿qué? De la precipitación. Este P' es una corrección que hay que hacerlo cuando el área de la cuenca es mayor a 25 kilómetros cuadrados. Entonces, en función del área y la precipitación. Precipitación es si la precipitación efectiva es igual a 1 menos 0,1 por logaritmo de A sobre 25. Eso sería P', pondríamos en esta fórmula, y por S, que es el valor S, máxima retención potencial. Esta máxima retención potencial se halla en base al uso y el tipo de suelo. Eso está por esta fórmula que tenemos acá, donde
tenemos que calcular el valor de C sub n. El valor de S se deduce del número de curvas de escurrimiento C sub n, número de curvas calculado en función al manejo del cultivo de las propiedades y condiciones hidrológicas de infiltración del suelo. El valor de C sub n puede variar de 0 a 100, siendo 0 cuando no hay escurrimiento. S adopta valores muy grandes o infinitos, y C sub n igual a 100 cuando el volumen de escurrimiento es igual a la precipitación. Luego S toma valores, S toma el valor de 0. Esto que está acá está dado S en centímetros. Esta fórmula da S en centímetros. ¿Cómo determinamos el valor de S sub n? Es el principal objetivo, determinar el valor de S sub n. El valor de S sub n lo quitamos de esta tabla que tenemos acá. Esta tabla que nos dice que tenemos que tener tenemos que conocer el tipo de suelo A, B, C, D y también el uso del suelo. Y esto sería el uso del suelo y ahí nos da los valores de C sub n. Una vez que tenemos el valor de C sub n, introducimos en la fórmula esta fórmula S, y esta fórmula S volvemos a introducir en este valor y tenemos la precipitación efectiva. ¿Están? ¿Hay alguna duda? Ninguna, profe. Bueno, ¿pueden resolverme este ejercicio? ¿Alguien se anima a hacer este ejercicio? Pregunto. Está todo resuelto, ¿cierto? Necesitan entender ustedes esto, ¿cierto? Bueno, determinar el hidrograma sintético triangular para una cuenca con la siguiente característica. Área, 15 kilómetros cuadrados. Longitud del cauce principal, 5 kilómetros. La pendiente del cauce principal es 1%. Y la precipitación en exceso, o la precipitación efectiva, es 70 milímetros. Y se quiere determinar cuál es la precipitación, se quiere determinar cuál es el caudal que produce esta precipitación. ¿Qué es lo que primero que tenemos que determinar? El tiempo de concentración. El tiempo de concentración según la fórmula de Kirchhoff. ¿Se acuerdan la fórmula de Kirchhoff? L es la longitud del cauce, que debe estar en metros. S es la pendiente, que debe estar en 1% un metro. Estos son valores que se tiene, que nos da la fórmula de Kirchhoff para que el tiempo de concentración sea 1,35 horas. ¿Está? ¿Alguien puede hacer esto? Decir, está bien este ejercicio. Rápidamente. ¿Alguien tiene una calculadorita rápido para hacer esto? El 1 me coincide, profe. ¿Te coincide? Bueno. O sea, tenemos ya el tiempo de concentración. Una vez que tenemos el tiempo de concentración, o sea, cuando hablamos del hidrograma unitario, usted tiene que siempre, lo primero que determinar es el tiempo de concentración. Tiempo de concentración. Entonces tenemos el tiempo de concentración. Luego dice la duración del exceso se calcula, o sea, la duración de la lluvia se calcula por esta fórmula, que es 2 por raíz del tiempo de concentración. El tiempo de concentración, que es 1,35 horas, raíz de 1,35 dividido 2,
tenemos que la duración es 2,32 horas. Luego se calcula el tiempo pico, que es igual al tiempo pico, es raíz de tiempo de concentración más 0,6 sobre el tiempo de concentración 1,35. Tenemos el tiempo al pico. El tiempo base se calcula según la ecuación 7,7. Esto está en el libro de hidrología de la Universidad de San Simón, por eso está esta fórmula. Entonces van a ver que el tiempo base es igual a 2,67 por el T sub P, o sea, por 1,97. Entonces tenemos, este es el tiempo base del hidrograma unitario. Y calcular el pico se calcula, acuérdense que esto es la fórmula. La fórmula que yo mostré era para el hidrograma unitario, para una precipitación de 1 milímetro, entonces área sobre el tiempo al pico por 0,2,8. Entonces, en este caso, como ya tenemos que la precipitación en exceso es 70 milímetros, entonces directamente ponemos en esta fórmula 70 milímetros y este sería el caudal pico de este ejercicio. O sea, este es el caudal máximo. ¿Qué no tuvimos en cuenta en este ejercicio? En este ejercicio no tuvimos en cuenta lo que es, y lo que acabo de explicar, es el uso del suelo. ¿Qué tipo de suelo y el uso del suelo? Entonces, eso hay que también aplicar. Pero este es un ejercicio sencillo para que ustedes puedan entender directamente cómo aplicar la fórmula del hidrograma unitario. Luego vamos a ver cómo aplicamos el uso de suelo en un siguiente ejercicio. Fíjense, esto que está, el ejercicio, esto que tenemos acá, es directamente esto que tenemos acá. Este es el hidrograma, la lluvia, que dura 2,32. Esto es el valor el caudal máximo, perdón, que está acá, 110,86. ¿Qué pasó? El tiempo al pico, 1,97 y 5,9 es el tiempo base. Esto que está acá es el hidrograma de la lluvia que tuvo una precipitación 70 milímetros sobre una cuenca de... ¿Cuánta era la cuenca? De 15 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos esto. Esto que está acá representa el volumen del hidrograma, el volumen de escorrentía, que es, y esto es base por altura, un triángulo, base por altura sobre 2. Y si esto dividimos por el área de la cuenca, ¿qué tenemos? Tenemos la precipitación que ocurrió. O sea, ¿se entiende esto? Sí, profesor. Bueno. Otro ejercicio tenemos. Calcular el hidrograma generado por la siguiente precipitación. La primera hora llovió 2,9, la segunda hora no hubo lluvia, la tercera lluvia hubo 1,7, la cuarta hora hubo 5,6 milímetros. El hidrograma unitario es el contenido en el cuadro rojo. O sea, esto que está acá es el hidrograma unitario, que es dato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder determinar esto? ¿Qué principio utilizamos? El principio de proporcionalidad. O sea, a este hidrograma unitario, la primera hora, le multiplicamos por 2,9, estos valores del hidrograma unitario,